Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches amigos. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López en una nueva semana de Hablemos de Trading. ¿Cómo estás, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a otra semana de Hablemos de Trading. Una nueva semana en los mercados, una nueva semana donde estaremos hablando algo que siempre tratamos de hacer por lo menos una vez cada mes, una vez cada par de meses, y es que entre seriado o entre un tópico específico buscamos hacer un análisis de mercado, donde ustedes puedan ver cómo nosotros analizamos todas las semanas lo que está ocurriendo en los diferentes mercados. Eh, Generalmente lo hacemos siempre de índices, una que otra vez usamos nombres particulares de algún tipo de empresa que nos llama la atención, pero generalmente son los índices, commodities, a veces criptomonedas, y así dar una noción general de qué es lo que está pasando en los mercados internacionales. Esta semana estaremos hablando sobre los principales índices de la bolsa americana, así como commodities como el petróleo, y vamos a hacer un pequeño toque a uno de los principales índices de las bolsas europeas, de manera de entender y tratar de correlacionar lo que pasa aquí con lo que pasa al otro lado del mundo. Creo que estás muteado, Arturo. Perdón, sí, justamente. Sí, justamente, bueno, quizás ahorita tenemos ya bastantes episodios sin hacer un análisis de mercado. Y justamente, bueno, lo importante de esto es como que vean quizás como nosotros el análisis que podamos hacer nosotros y lo complementen con el análisis que hacen ustedes. No porque nosotros hagamos un análisis somos dueños de la razón ni somos los gurús de este tema, sino simplemente es la observación de nosotros tras los años de experiencia en el trading. Y bueno, eh, justamente es eso lo que queremos traer. Entonces, bueno, ya para entrar así en materia, bueno, antes de entrar, sí me gustaría recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como hablemos.de.trading, que estamos en Twitter como Hablemos Trading, nuestro correo electrónico para cualquier feedback, eh, lo que ustedes necesiten, comentario, felicitación, regaño, lo que necesiten, es correo.ht@gmail.com. Así que bueno, acá confírmame, José, si ves la pantalla, por Sí, favor. sí, se ve. Ya bueno, estamos viendo actualmente el SPY, el ticket de SPY, que es el ETF del Standard Poor's 500. El Standard Poor's 500, como lo hemos comentado en otras oportunidades, es uno de los índices, o yo creería yo que es el índice principal en Estados Unidos, que engloba las 500 empresas de mayor capitalización de mercado, como las empresas más, vamos a decir, las empresas más grandes de Estados Unidos a nivel de capital de mercado. Entonces, bueno, lo que estamos viendo acá justamente es el SPY en velas semanales. Yo tenía dibujadas bastantes líneas de resistencia y líneas de precio importantes, pero las eliminé porque como no estamos o sea, como no estamos en esas zonas de precio, me generan ruido visual. Es como que las veo y digo, Dios mío, qué sobrecargada está la gráfica. Entonces, bueno, dejé simplemente como las zonas que yo considero actualmente que son muy importantes. Yo creo que lo primero a detallar, fíjense que estamos velas semanales. Lo primero a destacar acá es, bueno, la línea de tendencia negativa que lleva el índice, yo creo que es súper importante. Esta línea de tendencia o sea, que estoy señalando acá, es una línea de tendencia bajista que lleva el índice prácticamente desde principios del año. Y fíjense que ya tiene o sea, tres puntos donde toca esa línea de tendencia y prácticamente la ha seguido y la ha respetado, por lo que podríamos ya hablar de una tendencia bajista. Eh, a nivel de precio, bueno, hay mucha debilidad en el precio. Fíjense que yo creo que la zona, sobre todo esta zona en la que estamos testeando esta semana y la semana anterior, es muy importante, porque fíjense que a nivel de medias móviles, el precio se encuentra por debajo de las dos medias móviles, tanto de 50 como de 20 periodos, y actualmente eh, está testeando a la media móvil de 200 periodos. La media móvil de 200 periodos es una zona que muchos inversionistas están como monitoreando, sobre todo en temporalidad diaria, pero también en temporalidad semanal es bastante importante observarla porque implica prácticamente lo mismo. O sea, estamos testeando
el promedio de precios de los últimos 200 días. Entonces, bueno, fíjense que algo bastante interesante, hoy estamos a no, perdón, a miércoles 5 de octubre, y hoy miércoles, ¿verdad? Con el mercado abierto, porque estamos haciendo el episodio con el mercado abierto, eh, esto es lo que se ve ahorita en vela semanal. A mí me llama mucho la atención es justamente la vela de la semana pasada. La vela de la semana pasada, ¿verdad? Lo que hace es como que testea la media móvil de 200 periodos, pero fíjense el volumen que tiene. Tiene un volumen que está por encima del promedio e incluso está por encima de, por lo menos, o sea, por lo menos desde mayo no habíamos visto tanto volumen. A ver, desde mayo no, perdón, desde aproximadamente yo diría como desde junio, julio. Entonces tenemos bastantes semanas donde el precio, o sea, donde no veíamos eh, ese movimiento o ese volumen tan pronunciado. Entonces, eso por un lado es bastante interesante porque a pesar de la negatividad, quizás esta zona no sirva como un piso, o sea, como un piso para el movimiento bajista, sino más bien sea como un punto de rebote. Entonces, ¿qué podríamos ver? Bueno, podríamos ver justamente ahora un repunte nuevamente hasta la línea de tendencia y luego continuar con la caída. Eso es una posibilidad. O podríamos hacer el rebote y el precio lo que hace es que se dispara y este fue el piso del movimiento. Personalmente, yo creo que todavía nos queda bastante camino por recorrer a la baja, pero lo interesante es que prácticamente borramos, o sea, estamos casi borrando todas las ganancias que hubo en el 2021, en el 2021 nosotros llegamos hasta este nivel de precio y 2020, o sea, hasta este nivel de precio, déjame dibujarlo, hasta este nivel, a este máximo, ¿verdad? Y lo que hemos es caído y estamos llegando prácticamente a los máximos prepandemia. Falta todavía un poquito, pero estamos llegando prácticamente a esa zona. ¿Cuál ha Eh, sido el porcentaje de caída total, Arturo? desde Desde el o tope. sea, de este año, ya te voy a decir. Si no me equivoco, acá está. Voy a tomarlo desde aquí. Desde acá hasta ahora llevamos 25% de caída. Ok. ¿Ves? Entonces, claro, lo interesante y es lo que siempre hemos como comentado en el podcast es que el precio sube por las escaleras y el precio cuando cae baja por el ascensor y es justamente, fíjense que tenemos mitad de año, hemos caído 25% y el año pasado, o sea, desde mitad del 2020 hasta el 2021 para llegar a ese 25% que vamos a asumir que está desde este punto, prácticamente pasó casi un año. Entonces, eso es lo interesante del tema. Ahora, como les digo, las zonas acá ahorita de la próxima zona de soporte que tenemos está alrededor de los $350 para el ETF, para el SPY, y si no, ya tendríamos los máximos prepandemia, que serían aproximadamente en esta zona que estoy dibujando acá, que sería alrededor de, yo diría, los $330. Entonces, hay que ver cómo se desarrolla el precio, cómo se va moviendo el precio, pero estamos en una zona muy interesante de precio, no solamente por zona de precios, sino también por una zona de la media móvil. Habría que ver qué es lo que o sea, cuál va a ser el movimiento esta semana, observar el volumen y ver, bueno, sacar como más o menos una conclusión de lo que podría suceder a futuro. E incluso, ya lo vamos a ver más adelante, pero cuando veamos la volatilidad, ahí vamos a ver el panorama como completo. Ahora pasando rápidamente a velas diarias, en velas diarias, lo que se observa, bueno, vemos la misma línea de tendencia bajista, ¿verdad? Y observamos, bueno, el movimiento que hubo a final de la semana pasada. Hace poquito estábamos conversando con José justamente del movimiento que me había llamado la atención y fue que el día viernes es este precio, o sea, este volumen con este precio. O sea, lo dibujé como una línea recta para que fuese la vela ya, es que me, la vela con su volumen. Esta de acá. Fíjense que a pesar de que hubo un rebote importante y un movimiento alcista importante, fíjense que el volumen fue bastante, o sea, fue bajo en comparación a lo que veníamos observando.
Incluso lo que luego me llevó a mí a decir, bueno, podemos ver un movimiento quizás de recuperación, por lo menos al corto plazo, fue la vela del día lunes, la vela del día de ayer, porque fue un movimiento agresivo al alza y aparte el volumen viene acompañando. Entonces hay que ver cómo se desarrolla la semana. Como bien dije, bueno, estamos en zonas de precios bastante interesantes. eh, y lo que hay es que estar alerta y estar viendo la acción del precio justamente para saber qué es lo que va a ser o sea, qué es lo que podría ser el índice a continuación. En términos de tendencia, fíjense que el precio está por debajo de todas las medias móviles, por lo que tenemos una tendencia bajista y se ve bastante debilidad. Incluso, algo que me llamó mucho la atención es que estos fueron los mínimos que hizo el mercado en julio y justamente ya los rompimos, ya tenemos nuevos precios por debajo de esa zona. A pesar de que hubo toda esta zona, que le voy a poner un cuadradito, que fue como de consolidación, el precio rompió y bueno, ahora nuevamente está como retomando la zona de precio, pero eso siempre es una señal de debilidad. Entonces hay que estar creería que eh, muy alerta sobre los próximos movimientos. No sé, José, si tú quieres complementar algo con el estándar en puro. No, 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 me parece que el análisis ha estado perfecto y súper a tono. Yo creo que podemos pasar al siguiente para ahora compararlo con cómo está el sector que fue el líder durante tanto tiempo, como fue todo lo que es tecnología. Ahora, bueno, aquí estamos viendo igual, estamos en temporalidad semanal, estamos viendo el QQQ, que es el ETF que sigue al Nasdaq. Y el Nasdaq, claro, como dijo José, que bueno, que representa prácticamente al sector tecnológico por la cantidad o el porcentaje tan grande que tiene, creo que ya está por encima del 45% de las empresas que están dentro del Nasdaq, que son empresas del sector tecnológico, y por eso es que uno dice, bueno, el índice del sector tecnológico, pero es por ese componente. Entonces, vemos que hay una similitud bastante grande en comparación con el Standard Poor's. Fíjense que acá, a diferencia, se ve como un poquito más de debilidad, justamente porque fíjense que el Standard Poor's testeó MA200, pero acá rompimos MA200 la semana pasada. Y no solamente que lo rompimos, o sea, hubo el rompimiento. Lo voy a acercar un poquito más para que se vea mejor el rompimiento. Pero fíjense que hubo un rompimiento que fue quizás, digamos, ligero, pero rompió MA200 a la baja. Y no solamente eso, sino, fíjense el volumen. El mismo volumen que venimos observando, que vamos a decir que desde junio no se ven esos niveles de volumen. Entonces hay interés sobre esta zona. Eso no significa que va a continuar a la baja, eso no significa que va a rebotar, sino simplemente hay interés de compra y venta e interés sobre esa zona. Entonces, bueno, ahorita esta semana lo que estamos haciendo es, bueno, justamente se observa como un pequeño rebote. Entonces, que o sea, es muy complicado sacar conclusiones ahorita porque la vela no se ha formado completamente. Estamos apenas a miércoles y nos quedan 3 días de negociación todavía, como, bueno, 2 días y medio de negociación por ahora, como para ver esa vela por completo. Pero lo que podemos observar es justamente como un rebote sobre esa zona o un posible rebote sobre esa zona. La tendencia sigue muy debilitada. Fíjense que estamos en la misma condición, por debajo de las dos medias móviles de EMA 20 y EMA 50, y estamos justamente testeando a ver si efectivamente vamos a romper el MA 200 a la baja o la va a mantener y va a ser como el piso, por lo menos al corto plazo. Fíjense que se mantiene también la línea de tendencia, aunque en este caso la línea de tendencia no se ve, o sea, hubo un rompimiento, un pequeño rompimiento de la línea de tendencia acá. Justamente la semana siguiente hizo un envolvente y cayó y volvió a entrar dentro de la línea de tendencia, así que digamos que la respeta. Lo que pasa es bueno, mi opinión es que el Standard Poor's lo está respetando mucho más. A nivel de zonas de precio, bueno, estamos alrededor de esta zona de los 266, $265, que es una zona donde hubo varios rebotes en el pasado. Los voy a dibujar acá, que por lo menos acá fue zona de resistencia, zona de soporte, acá también fue zona de soporte. Aquí la testeó brevemente, pero no alcanzó la zona de precio. Y aquí estamos nuevamente otra vez testeando y tenemos que ver qué es lo que va a hacer el índice a partir de ahora. Si va a continuar a la baja, si va a rebotar. Y ya después de esta zona, ya lo que nos quedaría otra vez sería, igual que en el Standard Poor's, la zona de máximos prepandemia,
y ver si en dado caso la va a respetar, qué es lo que va a hacer. Esto en dado caso de que continúe a la baja. Ahora, algo que sí me llama la atención es que no lo he medido porcentualmente, pero pareciera que la diferencia que hay entre donde estamos actualmente, ¿verdad? Y el máximo prepandemia es mayor, o sea, es como mayor porcentualmente que en el estándar en puro. Eso no te da mucha información, pero podrías decir como que hay un poquito más de fuerza en ese sentido, o también que la subida o la ganancia que hubo en el 2021 fue mucho mayor en el sector tecnológico que en el sector, que en el mercado en general, y por eso no estamos llegando a esos mismos niveles. Eh, Pasando rápidamente, porque no tengo mucho más que comentar de la temporalidad semanal. En temporalidad diaria vemos muy similar el movimiento. Fíjense que aquí es donde se ve lo que había comentado, de que había brevemente penetrado la zona de la línea de tendencia bajista, pero nuevamente la volvió a tomar y la está respetando perfectamente. Entonces, claro, justamente esta zona vemos exactamente, es que vemos algo muy similar al Standard Poor's. Fíjense que se ve el mismo rebote del día viernes con bajo volumen y el día de ayer un movimiento bastante agresivo con volumen por encima. Ahora, hoy, el día de hoy, estamos viendo un movimiento bajista, una pequeña caída, un pullback de, um, del día de ayer, que tampoco me es de extrañar porque después del movimiento tan agresivo del día de ayer, quizás lo mejor o lo más sano para continuar al alza sea un descanso. Sería ideal, yo diría, lo voy a acercar sería ideal ver algo como que termine de cerrar este gap y luego rebote al alza y continúe el movimiento. Y lo continúe como un poquito, en vez de que sea tan agresivo, con movimientos más naturales, porque el estándar en PUR, claro, todo esto se debe a la volatilidad tan grande que hay. Pero quizás esos movimientos, o sea, ver un movimiento, el día de ayer hubo un movimiento de 3% en el índice, estamos hablando de un movimiento muy inusual. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo que consideraría. Se ve la misma zona de los 265 que está respetando, que es la misma zona que hemos visto en ocasiones anteriores, que es justamente esta zona eh, esta zona acá. Todo esto que en su momento hizo el rebote. No sé, José, si quieres igual complementar algo. No, no, yo confío ciegamente en tus análisis y los comparto a plenitud. Realmente creo que son muy acertados. Bueno, aquí hay algo bastante que me llama mucho la atención y es justamente el VIX. El VIX es la volatilidad del Standard Poor's. Yo vigilo mucho el VIX porque me da como una idea de qué tan agresivos van a ser los movimientos en el índice o realmente en general en el mercado, en las acciones también vamos a ver movimientos muy agresivos si el VIX está muy alto. Ahorita actualmente estamos en un VIX de casi 30 puntos. Ya estamos en niveles de extrema volatilidad. Estamos en niveles de muy alta volatilidad donde vamos a poder ver movimientos muy agresivos. Este es un ambiente perfecto para un day trader porque los movimientos son tan grandes que puedes tomar grandes ganancias, así como puedes perder bastante, puedes tomar grandes ganancias si agarras una tendencia bien marcada en un día. El, Fíjense que igual tenemos como un máximo aquí en el VIX. El VIX las zonas de soporte y resistencia en el VIX no tienen mucho sentido, pero está bastante interesante ver que justamente, digamos que esta zona, alrededor entre los 34, 35 puntos, hay como una zona de rebote. Cada vez que el VIX llega a ese punto, hay una zona de rebote. Eso es bastante, o sea, es bastante interesante, no es que tenga una relación, pero es bastante interesante porque estamos viendo como picos máximos en la volatilidad. Entonces, de superar esos puntos, podríamos estar viendo movimientos muy caóticos, muy fuertes, e incluso es cuando se vendría como una caída muy fuerte en el mercado. Entonces, bueno, hay que estarlo siempre monitoreando. Yo creo que o sea, con este VIX, hacer swing trading es una locura porque los movimientos son tan fuertes tanto al alza como a la baja que lo que haces es que eh, terminas
o sea, te puede tomar el stop loss muy, muy rápido porque el movimiento está tan errático que es complicado. Entonces, incluso si tomas la tendencia de forma correcta o se te da la operación, haces una operación de swing trading que en 2, 3 días te puede llegar a tu target. Entonces, eso es inusual realmente para hacer swing trading. Entonces, mi recomendación es que no hagan swing trading ahorita si no son, o sea, si no están acostumbrados a hacer day trading. Manténgase a la espera a que los valores vuelvan a estar normales, que vuelvan a estar por debajo, porque ahora la nueva normalidad es entre 20 y 24 puntos. Entonces, cuando esté dentro de esos puntos, ya vamos a ver movimientos mucho más como controlados. Así que, bueno, ese es como mi panorama. Yo no veo, o sea, veo como el corto plazo quizás un rebote, por lo menos hasta la línea de tendencia o hasta la próxima zona de precio, pero hay que estar muy alerta porque hay como una tensa calma en el mercado, hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas que como que no causan miedo en la gente y se ve en los movimientos del precio, se observa en el VIX, se ve en la volatilidad. Así que, bueno, ese es como mi análisis. Ahora, antes de pasar a la siguiente fase, y sé que no es nuestro trabajo predecir, pero ¿cómo ves el panorama ya a 3 meses a cerrar el año? ¿Crees que a lo mejor vía una recuperación, vía a lo mejor una estabilización para después seguir cayendo? O sea, sinceramente, no es que, o sea, no por ser fatalista ni nada por el estilo, pero lo que pasa es que yo, económicamente, o sea, valores económicos de Estados Unidos, índices económicos en Estados Unidos, han reportado valores muy negativos. Y es algo que eventualmente es como un globo que empieza a inflar, inflar, inflar y eventualmente va a reventar por algún lado. No solamente eso, sino esa tensa calma que hay con el conflicto con Rusia. Hay muchos factores que causan mucha incertidumbre. A mí me gustaría ver qué es lo que va a hacer la Fed en su próxima reunión, qué es lo que va a considerar ahora, sobre todo con la decisión en Europa del Banco Central Europeo. eh, que a ver qué le presiona a Estados Unidos para ver cómo manejan este tema. También me gustaría ver datos de inflación. Es que hay un conglomerado de cosas, eh, pero yo no, pero, o sea, lo que pasa es que no, independientemente de que yo piense eso, yo me baso en la gráfica y al final la gráfica es la que me va a decir hacia dónde yo voy a tomar posiciones. Entonces, quizá mi opinión es es simplemente eso, es simplemente una opinión y aunque yo esté totalmente quizás fatalista con el tema, puedo tomar posiciones a largo, tranquilo si me da mi plan de trading, me da la entrada. Bueno, y eso resume perfectamente a donde quería llegar. Hoy veía unos tweets de Ray Dalio donde decía que, como decía John Maynard Keynes, cuando las circunstancias cambian, yo puedo cambiar. Y él que decía que el cash era basura para él, ya dice que el cash no es basura, que es una posición totalmente. Y ahí quiero comenzar entrando, primero haciendo algo que nunca habíamos hecho, que es, permítanme compartir pantalla un momento, que es analizar un poquito uno de los principales índices europeos, buscando entender un poquito o relacionarlo a eh, cómo está la bolsa europea. Este índice es un índice que se tiende a comparar con el Standard Poor's 500 porque toma las 600 empresas más grandes haciendo un ponderado donde va desde Grecia, Inglaterra, Francia, España, y los toma todo y hace como este índice bastante equilibrado donde el mayor peso lo tiene Inglaterra si no me equivoco, más del 15% de las acciones, seguido por Alemania, las economías más grandes, pero dándole un peso importante a cada país que lo compone. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Cuando nosotros hacemos, por eso te había pedido temprano quizás la medición de la caída del tope hasta el mínimo en el Standard Poor's, donde hablamos de un 25% de caída desde el punto más alto a principio de año hasta ahorita. Cuando hacemos esta medición en este índice, vemos que estamos más o menos en los mismos niveles, alrededor de un 22-23% de caída, lo cual me parece algo que tiene bastante lógica, porque hay que entender que Estados Unidos sigue siendo la primera economía mundial y lo que pasa en Estados Unidos repercute en el resto de las economías. Eh, la diferencia es que aquí a lo mejor no tenemos una caída un poco más mayor, pensando en que, bueno, aquí los países
se equilibra, ¿no? Aquí hablamos en Estados Unidos de una sola economía, aquí tenemos un índice que mide toda Europa prácticamente. Pero cuando lo vemos a detalle y nos vamos a lo mejor a gráficas semanales, vemos cómo el índice, si le montamos la gráfica del Standard Poor's, básicamente han hecho lo mismo. Una misma caída donde tienen fuertes caídas, después repuntan y tratan de equilibrarse y después vuelven a caer. Sin embargo, lo que sí se puede observar en este punto es que ya caímos por debajo de lo que fue el máximo prepandemia, lo cual nos hace pensar que, y estamos por debajo de la media móvil de 200. Entonces ya vemos el índice o Europa como tal, si bien la caída no es mayor porcentualmente que la que vemos en Estados Unidos, si vemos como a nivel técnico por lo menos hay mucho más daño. Bueno, a nivel técnico y a nivel económico directamente, porque si ya estamos en niveles inferiores a lo que fue los niveles máximos prepandemia, quiere decir que el daño ha sido bastante fuerte. Aun cuando vemos que, porque increíblemente estamos hablando ahorita de un escenario donde estamos por debajo de niveles prepandémicos, cuando hace tan solo un año estamos por encima de los niveles topes en pandemia. O sea, pareciera que el escenario actual, si lo analizamos punto a punto, el escenario actual económico parece ser más peligroso o más dañino que lo que fue la pandemia los siguientes 6 meses, 10 meses de la pandemia. Entonces eso nos da un contexto bastante poderoso. Nosotros lo que buscamos con esto, que nunca habíamos hablado de índices directamente europeos, era hacer esa comparación, porque entendemos que gran parte de lo que está ocurriendo en el mundo ahorita se basa en el conflicto de Rusia y Ucrania, en cómo ha afectado precios en commodities, cómo ha afectado la estabilidad mundial, tanto por geopolítica y económica. Y bueno, nos pareció pertinente empezar a mostrarles un poquito lo que es Europa y al final, aunque nosotros no operemos ni índices ni acciones americanas, también mostrarles a ustedes el poder del análisis técnico, el poder de cómo, viendo la gráfica, entendiendo los niveles, podemos también hacer un análisis bastante acertado de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que pareciera ser o con lo que posiblemente pudiera pasar, sin hacer predicciones, pero tomando, yo en este caso, yo soy trader, yo soy un operador de bolsa, y si a mí me tocara hoy en día tomar una posición, yo creo que lo que haría es dibujar una línea de resistencia, porque Arturo ya la puede estar viendo, una línea de resistencia en el área de los 3000, esa área que está tratando de, que funciona como resistencia en este momento, que está tratando de romper el precio en este momento, que ya tuvo dos picos anteriores, es correcto. Para mí, ahí yo lo que veo es una operación al corto. ¿Y por qué una operación al corto? Porque lo que veo es una relación riesgo-beneficio que me dice, estamos por debajo de la línea media móvil de 200, rompimos esa pequeña estructura ahí que pudiera ser un triángulo descendente, la relación riesgo-beneficio está. Porque si ya estamos en niveles económicos peores que meses después de la pandemia, creo que la relación riesgo-beneficio está como por una operativa que nos permite arriesgar uno, dos y a lo mejor capitalizar 3 o 6 puntos. Eso por ese lado. Y ahora ya, no sé si, bueno, si quieres comentar algo de lo que ves o las consonancias que ves de este índice con los americanos. No, a mí me parece súper bueno justamente esa última observación que tú estás viendo, porque es justamente eso, puede ser un testeo a la línea, a la media móvil de 200 y luego para continuar a la baja. Eh, pero eso hay que verlo, pues, hay que saberlo a futuro, pero está muy bien porque entonces tienes una buena zona para colocar stop loss, para colocar todo, o sea, está muy, muy buena, o sea, ese análisis está muy bueno. Ahora sí quisiera pasar al petróleo, porque hay varias cositas que vienen pasando con el petróleo en los últimos, ¿qué será? Par de meses por lo menos, donde llegamos a un pico bastante fuerte de $120 de barril, donde en las gasolineras estadounidenses el promedio del galón de gasolina estaba por encima de los $4.5, donde había muchísimo, muchísimo miedo porque no sabíamos a dónde podíamos llegar. Veníamos del escenario eh, de gran conflicto entre Rusia y Ucrania que se pensó a principio de año que se iba a resolver mucho más rápido porque se pensó que Rusia tenía mucho más poder a nivel militar como para llegar y a lo mejor en 8 semanas apoderarse de toda Ucrania. Les ha costado mucho más, lo cual ha alargado el proceso, ha hecho que en el camino se tengan que tomar decisiones como la que ha tomado Alemania con respecto al gasoducto y al suministro que usan de gas ruso. Y eso ha modificado bastante el escenario eh,
energético mundial. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos, hoy lo digo y lo traigo a colación porque vemos cómo el petróleo se ha retraído, está en torno al 87, $88 por barril, estuvo un poco más bajo, llegó a tocar los 78 hace un par de semanas, pero vemos como en las últimas 3 semanas, si bien estamos tocando mínimos de los últimos 6 meses, en $78, el precio de la gasolina por litro ha subido tanto en España como en el resto de Europa, también en Latinoamérica. Arturo me lo corroboraba hoy en Chile, aquí en Estados Unidos. Y entonces nos hacemos la pregunta, bueno, pero ¿no se supone que si el crudo, siendo la materia prima, baja de precio, debería bajar la gasolina? Bueno, la realidad es que porcentualmente en un grado sí, pero cuando vamos a los números entendemos que el barril de crudo solamente representa el 55% del costo asociado a un litro de gasolina. ¿Qué quiere decir esto? Que el barril de petróleo solamente nos va a afectar un poco más de la mitad del valor total. Si la gasolina cuesta hoy, vamos a poner un ejemplo con números más redondos, $1 el litro, significa que 55 centavos van correlacionados directamente a valor de crudo. Si el crudo cae mañana un 50%, deberíamos ver una reducción de 25%, 26% en el precio de la gasolina. Pero hay otros factores importantes, hay factores como distribución, e incluso estrategias de mercadeo, refinación, que es uno de los puntos más importantes y es el punto que quiero atacar rápidamente en este momento. Hay que entender que las principales refinerías del mundo o las refinerías de todos los países no son tan flexibles como a lo mejor uno pudiera creer. El crudo no es simplemente una materia viscosa que se puede procesar en cualquier refinería. Las refinerías, de hecho, están, eh, en la gran mayoría, diseñadas para crudos en específico. Hay ejemplos muy importantes como refinerías en Estados Unidos que estuvieron diseñadas para refinar el crudo venezolano en su momento. Refinerías chinas que se hicieron con acuerdos energéticos estratégicos para comprarle durante por lo menos 20, 25 años crudo a Venezuela y procesarlo. Así como hay refinerías en España donde Repsol compra crudo o explota crudo en otros países y lo lleva, lo refina, pero bajo unos parámetros de grado HAPI, de viscosidad, que les permite refinar ese crudo. No es tan simple como decir mañana, mira, ya no le voy a comprar crudo a Rusia, que es algo de lo que ocurría muchísimo, o a procesar el gas que le compro a Rusia, que tiene cierto porcentaje de impurezas diferente al venezolano, al ecuatoriano, o al que se consigue en la región de Vaca Muerta, por ejemplo, lo cual hace que esta refinería deba comenzar una especie de reforma que le permita ahora procesar crudos con nuevos requerimientos. Necesita, por ejemplo, si nos vamos más específicamente a torres de destilación o este tipo de cosas, necesitas adaptarte. Estas adaptaciones lo que hace es que cambies la estructura de cómo funciona esta refinería. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso si vemos muy complicado readaptar una refinería? Comprar crudo más lejano. Entonces, ahora si antes le compramos crudo, por decir algo, a Rusia, ahora le compramos crudo a una refinería o a un productor estadounidense, eso aumenta los gastos de distribución, los gastos de mover ese crudo de un continente a otro, lo cual, aunque el petróleo esté bajando, mi gasto aumenta, lo cual repercute directamente en el precio final de la gasolina que afecta al consumidor. Entonces, solamente como para entender, porque lo he visto mucho en debate últimamente, como la gente dice, mira, pero no entiendo ¿cómo es posible que el petróleo esté bajando y yo esté pagando más en la gasolinera? Y por último, ya para cerrar, sí me gustaría irnos al DXY, que es el índice, este es el índice del dólar, el índice que le da o que nos dice la fuerza que tiene el dólar. Y esto solamente lo voy a decir, ni siquiera lo voy a analizar fuertemente, sino se va a un episodio, el episodio 65, si no me equivoco, muestro cómo hace un año y medio más o menos yo tenía una posición abierta en el dólar que cerré muy temprano, lamentablemente, que la compré alrededor del $82, $83 en el momento, mediante un ETF que es tradeable, y al final cerré la posición. Pero mi análisis final o mi pensamiento final, cerrando con este índice, es relacionado directamente al tema de cómo siempre el que opera bolsa, cómo siempre el trader o el analista fundamental, el económico, el economista, busca un instrumento que le dé resguardo cuando todo está mal. Y siempre se ha hablado en los últimos 10 años que Bitcoin es ese instrumento que nos va a salvar en caso de que económicamente el mundo acabe. O hace 50 años hay un grupo muy fuerte de gente diciendo que es el oro el cual nos va a salvar.
O pudiéramos decir hace 3 años que las defensivas eran más bien el sector tecnología. Hoy en día siempre se decía, no, pero es que el cash es la última reserva, porque nadie quiere el dólar, nadie quiere el efectivo, la gente quiere invertir o quiere viviendas, quiere bloques. Al final del día, en todo este escenario, el petróleo subió, pero no tanto. El Bitcoin ha caído enormemente, después de llegar a máximos sobre los 60.000 dólares. Otros commodities han caído enormemente, pero el dólar como índice, el dólar cash, el poder del dólar ha subido números que a lo mejor parecían impensables hace 2, 3, 4 años donde todo subía. Entonces, como para analizarlo, si el Bitcoin era lo que nos iba a salvar, si a lo mejor era el oro lo que nos iba a salvar, ¿por qué todo cae y solamente el dólar sube? Yo creo que se lo dejo ahí como una tarea. Sí, no, y está buenísimo ese análisis porque justamente incluso nosotros excluimos el análisis de criptomonedas, del Bitcoin en general, justamente porque el movimiento ha sido muy lateralizado, se mantuvo o se ha mantenido entre los 20.000, 18.000 dólares y no ha tenido mayor movimiento. Está bastante lateralizado ahí y no valía la pena como tomarlo, sobre todo porque aquí en este índice del dólar se ve claramente una tendencia alcista y es justamente lo que tú estás comentando en el análisis. Así que bueno, yo creo que con esto podríamos terminar el episodio. Eh, no sin antes igual recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como hablemos.de.trading, nuestro Twitter que es Hablemos Trading, nuestro correo electrónico que es correo.cht@gmail.com. Cualquier consulta, cualquier feedback, nos encontramos ahí. Y bueno, nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading, lo pueden conseguir en el perfil en Instagram, en un link que los va a llevar a todas nuestras plataformas digitales donde nos encontramos, incluyendo nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, suscríbanse a ese canal, sobre todo este episodio que lo pueden ver gráficamente y verlo ahí. Así que, bueno, muchas gracias por estar hasta acá y escucharnos hasta acá. Muchas gracias, José, y nos vemos en otro episodio de Hablemos de Tres. Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos.